Hola a todos, bienvenidos. Muchas gracias por estar interesados en esta sesión informativa sobre el doctorado en economía. Esta sesión es una versión similar a la que dimos en vivo el 5 de noviembre. Sin embargo, tuvimos un poco de problemas técnicos, entonces la estamos volviendo a grabar. La presentación también está disponible en nuestra página de internet, que más adelantito se las pasaremos, pero también queríamos que tuvieran disponible una versión de nosotros hablando. Y bueno, antes que nada nos presentamos. Mi nombre es Alan Pineda, yo soy de la Ciudad de México, yo estoy en mi tercer año del doctorado en Economía en la Universidad de Stanford. Antes de empezar mi doctorado, estudié la licenciatura en Economía e igual la maestría en Economía en el ITAM y trabajé por 3 años en la Dirección de Investigación del Banco de México. Mis áreas de especialización son Economía Laboral y Economía de Desarrollo, y en particular estudio temas relacionados con informalidad laboral y empleo juvenil. Hola, mi nombre es Lidia García, estoy en mi segundo año del doctorado en Economía de la Universidad de Sussex. Mi área de conocimiento es economía de la energía y mi proyecto está enfocado en el mercado eléctrico mexicano. Antes de llegar a Sussex, estudié mi licenciatura en el TEC de Monterrey y mi maestría en la UNAM. Y estuve un tiempo haciendo un internship en CEPAL México y de asistente de investigación en Flaxo México. México. Hola a todos, yo me llamo Salomé Aguilar. Yo estoy estudiando el primer año en el doctorado de Economía en MIT y mis áreas de interés son Economía de la Educación, especializada en México. Yo, antes de llegar a MIT, estudié una maestría en Educación en Stanford y antes de eso una licenciatura en Economía en el ITAM y trabajé como asistente de investigación en el ITAM también. Perfecto. Bueno, pues antes de que pasemos de lleno a la presentación, les quería platicar un poquito de cómo se originó esta iniciativa. Realmente, primero lo que empezamos a hacer fue juntar a un grupo de estudiantes mexicanos de economía alrededor de todo el mundo. Entonces, esto lo iniciamos entre personas que conocíamos y por redes sociales. Y pues ya hemos logrado juntar un buen grupo, alrededor de 70 personas, repartidos por todo el mundo. Hay muchos que están en Estados Unidos y también en el Reino Unido, pero igual tenemos a personas estudiando el doctorado en México o en Noruega o en otros lugares. Y a partir de ahí también surgió este proyecto de democratizar un poco la información que existe sobre el doctorado en economía y el proceso de aplicación, porque nos dimos cuenta nosotros en nuestro proceso que nos hubiera gustado mucho tener más recursos y de igual manera, platicando con otros amigos, en Argentina también tienen un proyecto similar. Entonces, un grupo de amigos y de colegas que surgió a partir de este grupo de estudiantes del doctorado en economía, empezamos a reunir varios recursos en una página de internet y decidimos realizar sesiones informativas sobre qué es el doctorado en economía y cuáles son las oportunidades que te abre, así como las cosas importantes a tener en cuenta en el proceso de aplicación. Entonces, nuestra página de internet es aplicardesdemexico.github.io. Después ya la vamos a poner en las slides y platicarles un poquito más de los recursos que tenemos ahí. Pero ya empezando con la presentación, esto es un poco el outline de la presentación. Primero vamos a hablar desde muy básico, qué es un doctorado, ya luego en específico, qué es un doctorado en economía, cuál es su estructura, quién puede estudiar un doctorado en economía, y ya después pasaremos a las oportunidades que te abre el tener un doctorado en economía y hablaremos también un poco general del proceso de aplicación y las cosas que son importantes que tienen que considerar. Entonces, empezando desde cero, ¿qué es un doctorado? Tomamos prestada una infografía muy cool que realizó el profesor Matt Might. Él es profesor de medicina y de computer science en la Universidad de Alabama, Birmingham. Y él lo que dice es, imagínate un círculo que contiene todo el conocimiento de la humanidad. Entonces, mientras empezamos a estudiar en la primaria,
nos enseñan un poco de todo, entonces sabemos un poquito qué es este círculo azul dentro de todo este gran conocimiento de la humanidad. Después, mientras avanzamos a la secundaria, a la preparatoria, seguimos aprendiendo un poco de todas las áreas y expandimos nuestro conocimiento a este círculo verde. Ya después, que es en la etapa en la que tal vez muchos de ustedes se encuentran ahorita, cuando estudian una carrera en la universidad, tú decides especializarte en cierta área, en este caso puede ser economía, y entonces empiezas a avanzar, pero sobre solo un área del gran conocimiento de la humanidad. Puedes seguir profundizando este conocimiento, puede ser con el caso de una maestría, entonces profundizas tu especialidad en cierto tema, e incluso dentro de esta gran área, como puede ser la economía, te vas enfocando en un tema en específico. También puedes ir leyendo la literatura académica y las revistas académicas que tienen la investigación más innovadora y que está trabajando en la frontera del conocimiento en esta área para empaparte de todo lo que conocemos hasta el momento y lo que se va generando. Y una vez en este límite, te enfocas en un tema en específico y vas avanzando sobre él y presionando por unos años. Entonces empujas el límite en estos años en este tema que decidiste enfocarte hasta que un día este límite cede y logras expandir el conocimiento humano en ese tema muy, muy específico. Y esta hendidura que tú lograste hacer es un doctorado. Esto es lo que representa el proceso de un doctorado. Obviamente esto es después de muchos años de preparación y de especialización, entonces ahora el mundo se ve muy distinto para ti, tienes una perspectiva que viene muy pesada, muy influenciada por tu especialidad, pero es muy importante siempre tomar perspectiva y que eres parte de un mundo muy grande, pero que al final de cuentas esta aportación que tú hiciste va a contribuir a incrementar el conocimiento humano en general. Y el mensaje es seguir empujando. Entonces, bueno, esta metáfora es muy romántica. Obviamente no es la única manera de expandir el conocimiento humano, pero en general el doctorado está enfocado a eso. Entonces, en sí el doctorado o PhD es un posgrado, que es el grado académico más alto que confiere una universidad. PhD viene del latín filosofía de doctor. Recuerden que filosofía significa literalmente por su etimología amor al conocimiento, entonces en este caso es filosofía como conocimiento. Y en sí el doctorado está muy, muy enfocado a realizar investigación. Entonces, realmente toda nuestra vida, desde primaria, secundaria, preparatoria, la licenciatura, hemos sido consumidores de conocimiento como estudiantes y en el doctorado se realiza la transición de ser consumidor de conocimiento a un generador de conocimiento y poder contribuir a incrementar el conocimiento humano en general, como vimos en la infografía. Ya en específico, un doctorado en economía. Creemos relevante poner esta definición de la economía que mencionó Lionel Robbins, donde él dice que la economía es la ciencia que estudia la conducta humana como una relación entre fines y medios escasos que tienen usos alternativos. Entonces, como podrán ver de esta definición y como podrán saber muchos los que están estudiando la licenciatura en economía, es una ciencia social muy, muy amplia. Hay muchísimos campos de estudio donde se pueden especializar y esto es una gran ventaja porque, como ya después les platicará Lilia, te brinda una valiosa versatilidad en el mercado laboral y también en todas las posibilidades que puedes hacer estudiando el doctorado en economía. Entonces, justo ya hablando un poco más en específico de la estructura del programa del doctorado en economía, cabe resaltar que la mayoría de los comentarios que hacemos vienen de nuestra experiencia y en general están enfocados a programas de doctorado en Estados Unidos y también en el Reino Unido, que después vamos a hablar un poquito de las diferencias. Pero bueno, generalmente estos programas son de 5 a 6 años. Esto ha cambiado recientemente y mientras se vuelve más competitivo, también incrementa un poco más la duración del doctorado. Entonces, hace 20 años era común que el doctorado fuera de 4 años. Ahora realmente, a pesar de que muchos programas todavía tienen como oficial que son 5 años, la gran mayoría hace 6 años o incluso más. Y bueno, la estructura es común, aunque hay ciertas
distinciones dependiendo del departamento y dependiendo de las universidades, pero bueno, durante el primer año sigues siendo estudiante por completo y estás enfocado solamente a llevar cursos y llevas generalmente los fundamentos teóricos de economía, que son microeconomía, macroeconomía y econometría. Entonces, todo el año realmente solo estás estudiando cursos y haciendo tareas y digo, pues conociendo a tus compañeros. Generalmente, al final del año hay un primer milestone, que son los exámenes de clasificación, que son conocidos como QALs o Prelims por Qualifying o Preliminary Exams. Y tradicionalmente estos exámenes determinaban si tenías la capacidad suficiente para continuar en el doctorado y ser admitido como candidato a doctor. Entonces, anteriormente muchas escuelas, este era como un filtro muy, muy importante. Ahora estamos en una transición interesante. Yo creo que la gran mayoría de los departamentos están yendo a un nuevo equilibrio donde se eliminen los exámenes de clasificación, justo también porque el proceso se ha vuelto mucho más competitivo. Entonces, si te aceptaron ya, también la universidad prefiere enfocarse en proporcionarte todas las herramientas para que seas exitoso, en lugar de que tal vez te corran. Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo ya no tuve exámenes de clasificación en Stanford. Todavía hay muchas universidades que sí los tienen, pero incluso ahorita igual con la pandemia, algunos los están quitando y yo creo que muchas van a aprovechar para ya eliminarlo por completo. Después del primer año, en el segundo año sigues llevando clases, pero ya es en tus campos de especialización. Entonces, para empezar, es mucho más distinto porque tú ya tienes libertad de escoger cuáles son las clases en las que te quieres enfocar y empiezas a trabajar un poco en tus ideas de investigación durante estos cursos. Entonces, como había mencionado, hay muchísimos campos de especialización y esto depende mucho del departamento, de la universidad y sobre todo también de los profesores que hay en cada universidad y de los temas en los que ellos estén trabajando. Pero pues, los más comunes que siempre encuentras a través de los departamentos son teoría económica, macroeconomía, finanzas, economía laboral, economía del desarrollo, y cada vez ganan más piso, economía del medio ambiente, organización industrial, y bueno, hay muchísimas áreas que vale la pena ver cuáles son las que ofrece cada universidad y cada programa. Después del segundo año, ya a partir del tercer año, es cuando entras en la carnita de lo que realmente es el programa, que es la investigación de lleno. Entonces, yo, por ejemplo, ahorita estoy en esa etapa, todavía estoy llevando algunos cursos de oyente, justo también para darle un poco de estructura a mi vida, pero es cuando ya empiezas a ser un poco más independiente y empiezas a dedicarte de lleno a tus proyectos de investigación. Y ese es el objetivo principal, pero la manera también en la que tú eres un estudiante de la universidad, que ahorita igual vamos a hablar un poco del financiamiento, es que tú también le ofreces un servicio a la universidad. Entonces eso puede ser mediante un asistente de investigación para algún profesor o ser un asistente igual de enseñanza a nivel licenciatura. Entonces también esto es parte de lo que tienes que hacer en el día a día a partir del segundo o tercer año. Pero el objetivo principal es escribir tu tesis. En el caso de economía, la tesis es generalmente un conjunto de 3 artículos de investigación de calidad. Entonces, la idea es que cualquiera de estos artículos puedan ser publicados en una revista académica con arbitraje de otros economistas y de alta calidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que el doctorado en economía te ofrece más versatilidad que otros, en donde tal vez sí te tienes que enfocar mucho en un tema. Aquí estos 3 artículos de investigación, muchas personas lo hacen sobre el mismo tema, pero pueden ser igual temas distintos, entonces ahí hay muchos grados de libertad. Pero al final de cuentas, uno de estos 3 artículos va a ser el más importante porque esta va a ser tu carta de presentación académica cuando vayas al mercado laboral y este es el conocido Job Market Paper. Entonces, otra ventaja de economía es que hay una centralización importante del mercado laboral. Entonces,
a inicios de año generalmente hay conferencias para el mercado americano, para el mercado europeo, donde todos los empleadores potenciales pueden ir, y esto incluye universidades, empresas, organismos no gubernamentales, gobierno, y también muchos de los estudiantes que están en su último año de doctorado van y aplican a diversos lugares, y esto facilita un poco el proceso de contratación, aunque de todos modos sigue siendo bastante competido y pesado, pero realmente la carta de presentación es tu mejor paper dentro de estos 3 papers, el Job Market Paper. Y bueno, hay muchas etapas, pero al principio puede ser desde pláticas de 90 segundos, pláticas de 5 minutos sobre tu paper. Ya después, si vas avanzando en las etapas, puede ser que los potenciales empleadores te inviten a un día de visita para que presentes tu documento de investigación ya más a detalle, 1 hora, 1 hora y media, y que te entrevisten. Pero bueno, eso es justo más o menos el proceso del mercado laboral, y ahorita Lili les va a platicar un poco sobre las distintas oportunidades. Pero antes de hablar de eso, queríamos tener una sección muy importante sobre quién puede estudiar un doctorado en economía. En lo personal, y hablando con muchos de las personas que iniciamos este proyecto, una motivación importante es que creemos que hay poca información a veces y muchos mitos sobre el doctorado y sobre los requisitos y quién puede entrar y quién no. Y que queremos ayudar a difundir más información y a eliminar ciertas barreras que muchas veces igual nosotros nos ponemos porque no tenemos mucha información, ¿no? Entonces, aquí tocamos algunas preguntas que vemos frecuentemente cuando hablamos con algunas personas, pero obviamente no son todas las que hay, y más adelante vamos a recopilar un documento con preguntas frecuentes y vamos a tratar de responderlo con nuestra experiencia y con lo que sabemos, e igual subirlo a la página de internet para que haya más recursos. Pero una de las preguntas más frecuentes es si se necesita tener una maestría para el doctorado, y esto es no necesariamente. Realmente la mayoría de los programas de doctorado solo piden un grado de licenciatura, y esto viene mucho de que, pues realmente, o sea, como que tradicionalmente tenemos esta historia muy lineal, ¿no? De primaria, secundaria, prepa, licenciatura, maestría, doctorado, ¿no? Entonces, mucha gente ve raro hacer como ese salto de licenciatura a doctorado, pero realmente no es necesario. Para el doctorado es mucho más importante tener experiencia sólida con investigación. Y esto puede ser dentro de una maestría, y digo, pues, hay muchas maestrías que justo lo que te ofrecen es tener a tu disposición a profesores que son investigadores y que justo puedes trabajar con ellos, pueden asesorarte en tu proceso de investigación, e igual obtener cartas de recomendación para aplicar. Pero cada vez hay más caminos. Realmente la maestría no es el único, y son caminos que son importantes a considerar, como asistencias de investigación. En universidades de varios países se están abriendo cada vez más oportunidades de investigación para recién egresados o personas que están en sus últimos años de licenciatura, e igual vamos a platicar un poquito de eso, pero es una muy buena oportunidad porque justo para empezar, pues ahí te pagan, y realmente tu único objetivo es trabajar en investigación. Y bueno, también hay otros caminos, generalmente tradicionales, como igual fue mi caso, trabajar en el Banco de México, que también estás en el área de investigación, y el objetivo también es que te vayas eventualmente al doctorado, y de igual manera hay otros organismos no gubernamentales que ofrecen asistencias de investigación. Pero bueno, otra pregunta común es si es necesario haber estudiado la licenciatura en economía, y no, realmente no, pocas universidades tienen ese requisito, pero sí es preferible tener experiencia con fundamentos económicos, ya sea micro, macroeconometría, y también fundamentos matemáticos. En particular es importante tener experiencia con clases de análisis real, es decir, análisis matemático basado en pruebas formales. Esto le da mucha información a las universidades en el proceso de aplicación y te puede hacer un aplicante más competitivo. Entonces, no es necesario haber estudiado la licenciatura en economía. De hecho, vemos a muchas personas que vienen de orígenes muy distintos. Hay muchas personas que estudian física y que luego saltan a economía, muchos ingenieros. Entonces, no es necesario realmente.
En general, creo que los departamentos están muy abiertos a tener a personas de distintos orígenes, porque igual esta diversidad incrementa las posibilidades de investigación novedosa y de realizar cosas interesantes. Y yo creo que lo más importante, que es una misconcepción que veo mucho hablando con personas, es que sí necesitas tener mucho dinero para el doctorado. Entonces, justo escuchas que el doctorado dura 5 o 6 años y mucha gente lo primero que me dice es como, ¿cómo te vas a endeudar tanto? Y aquí es muy importante dejar en claro que la gran mayoría de los programas de doctorado en las universidades top te aceptan solo si te van a dar financiamiento completo. Y esto es que pagan tu colegiatura y adicionalmente te están pagando una cantidad para tus gastos de renta, de comida, para que tú estudies ahí. Entonces, esto es muy importante que quede claro. Realmente muchos de los programas de doctorado son más accesibles financieramente que las maestrías. También hay otras posibilidades de financiamiento externas, pero en general las universidades cuando te aceptan es porque ellos van a hacerse responsables por tu colegiatura y también por tus gastos. Generalmente lo que te ofrecen te permite vivir bastante cómodo. Obviamente no vas a tener la oportunidad de darte muchísimos lujos, pero generalmente toman en cuenta para los estudiantes internacionales que puedan viajar 1 o 2 veces al año o incluso más, dependiendo del lugar en donde estén. Y también a veces hay apoyos para personas que llegan con familias, pero quiero que quede muy claro que los doctorados son muy accesibles financieramente. Y bueno, sí es el caso en algunos lugares que te aceptan con poca oferta de financiamiento, pero en mi caso, por ejemplo, de los lugares en los que me aceptaron, solo una me dijo que no estaban seguros en ese momento si me podían dar financiamiento durante el primer año. Realmente quiero que quede muy claro que hay muchas oportunidades y que no debe ser una preocupación muy importante cuando estés aplicando el doctorado. Realmente el costo más grande es durante el proceso de aplicación, pero igual vamos a hablar de que hay ciertas oportunidades para minorar estos costos. Y bueno, ahora le paso el micrófono a Lilia para que hable un poquito de las oportunidades en el mercado laboral saliendo del doctorado. Gracias, Alan. Bueno, como ya nos había platicado Alan, alguno de las áreas en las que una vez que ya tienes el doctorado, bueno, ¿cuáles son tus oportunidades, no? Bueno, existen 4 opciones principales, que es la academia, el sector público y el sector privado y organismos no gubernamentales. Adicionalmente, cuando tener un doctorado te da un impulso porque, bueno, eres más empleable. Por ejemplo, esta es una gráfica que muestra los países de la OCDE y nos muestra cómo en México el tener un doctorado, el 91% de los personas que tienen un doctorado están empleados, comparados con los que solamente tienen una maestría, que están ubicados más o menos en un 83%. Entonces, bueno, no solamente te abre oportunidades, sino que también mejora tus perspectivas laborales a futuro. De las 4 opciones que les mencioné, las 4 opciones se enfocan en investigación. Sin embargo, de las 4, la academia es la que tiene el factor de investigación más preponderante. Adicionalmente a la investigación, un economista se dedica a dar clases, a dar tutorías y dirección de tesis de posgrado. Ahora, tu línea de investigación normalmente va a ser dictada por la dirección que tenga el departamento, ¿no? Entonces, si es un departamento que está más enfocado como a temas, no sé, macroeconómicos, pues lo más probable es que tu análisis o tu dirección de investigación esté más enfocada a temas macroeconómicos. Entonces, ahí, bueno, también es importante fijarse en qué departamento o en qué universidad se va a posicionar uno.
Existe una frase muy conocida dentro del área, el área académica que es publish or perish, es decir, o publicas o hasta ahí llegaste, porque actualmente es muy competido el mercado laboral. Entonces, entre más se publique artículos de calidad, mejor. Lo que los departamentos están buscando es que se publiquen en buenas revistas, en las que estén mejor posicionadas. Y esto también va a determinar qué tanto tú vas a ir avanzando dentro de tu carrera académica en el área, en tu departamento. Algo muy importante es que un economista puede trabajar en un departamento que no sea de economía, es decir, puede trabajar en administración, finanzas, no sé, políticas públicas, ciencias políticas tal vez, y eso no impide que uno va a seguir publicando y haciendo investigaciones dentro del área económica. Entonces, esa es una de las ventajas de la economía, ¿no? Es muy versátil, uno se puede posicionar en otros departamentos y aún así va a seguir desempeñándose como economista. Normalmente la línea de desarrollo de un economista en el área académica, pues es un postdoc o hacer un postdoc o entrar directamente a una posición que se le denomina tenure track, que es en donde se va a estar evaluando tu desempeño como por alrededor de 10 años, de acuerdo a cómo vas dando clases, tutoría, qué estás publicando, y dependiendo cómo vas desarrollándote, se te obtienes tenure o posición fija dentro del departamento, o puedes ir en otros lugares, puedes ir avanzando como lecturer, assistant professor. Son diferentes, bueno, hay diferentes niveles y la mayoría va a estar relacionado a cómo te desempeñas, sobre todo por tus publicaciones. La otra área es el sector público. También tiene un sector de investigación, no es tan intenso, pero también es de investigación. Actualmente la mayoría de los sectores públicos tienen áreas de investigación, cátedras, becas, ofrecen postdoctorados y estancias de investigación. Muchas veces, o bueno, sí, algunos de los que hacen el doctorado también lo hacen porque al obtener el doctorado tienen una mejor posición dentro de un organismo público. Entonces, al regresar, pues no solamente tienen ya una posición, digamos, estable, sino que ya saben que se van a posicionar mejor. Alguna de las actividades que desarrolla un economista en el sector público, pues es planeación de presupuesto público, creación de marcos regulatorios de mercados e implementación de políticas públicas, entre algunos. Y pues de los lugares en donde, del sector público donde más se desarrolla un economista, pues es lugares como el Banco de México, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaría de Economía y algunos de las Federal Reserves de Estados Unidos. El otro sector es el sector privado. De los 4 sectores que les voy a presentar, este es el que es menos intensivo en investigación. Y algo muy importante es que cuando uno sale del doctorado tiene que saber vender sus habilidades y capacidades que adquirió en el doctorado. A comparación de cualquier otro candidato que no tenga un doctorado, un egresado de un PhD tiene una capacidad, bueno, claro, de investigación, pero saber trabajar bajo presión, cumplir metas, tener una capacidad, un pensamiento crítico muy importante, una administración de trabajo individual también y desarrollo de trabajo en equipo. Entonces, pues todo ese tipo de habilidades nos da una ventaja comparativa contra otros candidatos. Entonces, eso es algo que se tiene que como hacer notar cuando uno está buscando trabajo en el sector privado. Normalmente en el sector privado lo que se maneja es consultoría, análisis de mercados, estimaciones de demanda,
experimentar con escenarios de venta de nuevos productos, y normalmente se enfocan en áreas de consultoría, como bueno, algunos lugares que desarrollan estas actividades son consultorías como McKinsey, Deloitte o PricewaterhouseCoopers, empresas como Facebook, Uber, Amazon, Google. Y bueno, seguramente ustedes ya habrán llevado el famoso libro del Varian. Bueno, nada más para decirles que Varian es actualmente, y bueno, ya lleva varios años siendo economista en jefe en Google. Y finalmente, el último sector son los ONGs u organismos no gubernamentales. Su área de investigación principalmente se enfoca a desarrollar e implementar políticas públicas. Y la línea de estas políticas públicas o de esta investigación va a estar dictaminada por cuál es la línea que sigue el organismo, ¿no? Entonces, pues no sé, va a ser muy diferente tal vez una línea de acción entre el Banco Mundial o CEPAL, por ejemplo, ¿no? En general, lo que hacen es una evaluación e implementación de políticas públicas, y normalmente está muy acotado a regiones o países, ¿no? Entonces, es muy común ver que, bueno, si se va a evaluar una política pública o un programa de desarrollo, lo que se va a ir solamente a una zona y se va a hacer esta evaluación o desarrollo para cierta zona. Por lo mismo, este tipo de organismos llegan a tener varias oportunidades de fondos en el que un economista puede, dentro del trabajo que desempeña en estas instituciones, puede pedir estos fondos para desarrollar, pues, lo que le llaman un RCT, por ejemplo, y normalmente eso va muy de la mano con este tipo de organismos. Entonces, nada más para dar algunas ideas de qué tipo de organismos son, pues el Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, la OCDE, el Banco Interamericano y JPAL, que es un instituto, una ONG que no tiene mucho que ser, bueno, ya tiene algún tiempo que existe, que lo desarrollan con, que nació en el MIT. Ya. Y bueno, pues yo les voy a platicar un poco de cómo aplicar un doctorado en economía. Un poco el principal objetivo de esta plática es presentarles la página de internet que hicimos nosotros tres, junto con otro grupo de, con otro grupo de economistas que también todos nos sentamos y pensamos cuáles eran los consejos que en su momento nos ayudaron en el proceso de aplicación o nos hubiera gustado saber en el proceso de aplicación. Y todos los juntamos en esta página a la que se pueden meter de una vez quieren para irla viendo durante la presentación. Una cosa importante que cabe mencionar es que todos estos consejos nacieron de nuestra experiencia y se los deberían de tomar como si se los estuviera contando un amigo. No es nada oficial, es algo que nosotros vivimos y que lo queremos compartir. Y un poco la presentación la organicé de la misma forma en la que está la página, para irlos guiando más o menos sobre qué habla cada sección y cómo les puede ayudar. Primero voy a platicar sobre cómo planear el proceso de aplicación. Esto es algo que en el momento de que decides ya aplicar, son cosas que podría tardar un par de años en prepararse y que son como decisiones más grandes en tu vida. Luego voy a hablar ya cuando llega la fecha para aplicar cuáles son los requisitos específicos y al final un poco sobre cómo cambian esos requisitos para el Reino Unido. Entonces, en la parte de cómo planear, estos son consejos que juntamos pensando en distintas personas y que se encuentran en distintas etapas de su vida. Y los consejos van a variar muchísimo dependiendo de en qué categoría caes. No es lo mismo lo que le vamos a recomendar a alguien que esté en la licenciatura o que esté recién graduado y trabajando o alguien que ya empezó la maestría. Entonces,
en esta sección no me voy a meter muy a detalle en cada uno de los 3 escenarios, pero en la sección en la página sí tenemos cada uno de los escenarios con consejos distintos, pero más o menos les quiero platicar qué es, de qué temas hablamos en esa sección. Entonces, los temas que tocamos son, por ejemplo, qué cursos tomar. Como ya mencionó Alan, una persona que está en la licenciatura puede decidir tomar cursos como análisis real o álgebra matricial, que le van a ayudar en su currículum, así como también pueden ayudar en el momento de empezar el doctorado, porque es conocimiento que se necesita para tomar las siguientes clases. Luego, por ejemplo, uno de los requisitos para entrar al doctorado es, en algunas escuelas, es mandar un proyecto de investigación que hayas hecho antes. Entonces, en este caso, sería bueno escribir una tesis por ejemplo, una persona que sigue en la licenciatura, pues un consejo sería que sí haga una tesis en lugar de pasar con un examen o con una tesina. Y o para una persona que no hizo tesis, podría ser que se pueda cumplir con este requisito. Además de eso, hablamos sobre cómo decidir hacer una maestría, dónde y cuál. Como mencionaba Alan antes, la maestría no es un requisito para entrar al doctorado, entonces puede ser que para algunas personas no tenga sentido hacerla. Por ejemplo, una persona que tuvo un gran promedio en la licenciatura, que escribió una tesis, que estudió una licenciatura en economía, tal vez la mejor opción no es estudiar una maestría, sino hacer una estancia de investigación. Pero, por ejemplo, una persona con mal promedio, tal vez sí le convendría estudiar una maestría, ya que los departamentos de admisión solo toman en cuenta el último promedio. Entonces, de eso hablamos en esa sección. También sobre, como hablaban antes, de las oportunidades de investigación en universidades, por ejemplo, en Estados Unidos, donde son programas que duran 1 o 2 años y te pueden pagar por trabajar de asistente de investigación con algún profesor. Y es una experiencia muy padre porque estás en una universidad, pero también te puede ayudar mucho a conseguir cartas de recomendación, que son muy importantes también para el proceso de aplicación. También hablamos sobre cómo acercarte a los profesores y mostrar tu interés en la investigación. Uno de los requisitos más importantes de la aplicación son las cartas de recomendación, y es un requisito que no se puede obtener de un día al otro, en el sentido de que para que tu carta sea buena, el profesor te tiene que conocer muy bien, y esto es una relación que se forma durante el tiempo, y nosotros como que te recomendamos en qué momento acercarte, cómo mostrar tu interés, cómo pedir, por ejemplo, a un profesor si quieres trabajar con él, y otras cosas. Pero bueno, ya específicamente cuando llega el proceso de aplicación, el día para aplicar, pues hay requisitos específicos que se tienen que juntar. Y primero les quiero contar un poquito sobre cómo es la línea del tiempo. En general, las aplicaciones se mandan en diciembre. Durante enero, febrero y marzo recibes la respuesta, ya sean rechazos o ofertas de admisión. En abril, las universidades tratan de invitarte, mostrarte la universidad, platicar, para que platiques con profesores y con alumnos, y tienes que decir a qué universidad te vas a ir. Y ya que es en abril, las clases empiezan normalmente en agosto o en septiembre del mismo año. Entonces, como decía, las aplicaciones empiezan en diciembre, se tienen que mandar en diciembre, y nosotros te recomendamos que empieces a preparar todos los requisitos desde septiembre o antes, ya que es un proceso muy largo y complicado. Y bueno, como lo tenemos organizado en la página, primero les hablamos sobre la lista de universidades. Yo creo que esto es de las primeras cosas que se tienen que hacer, a pesar de que no se va a acabar al principio, es algo que va cambiando durante todo el proceso, porque se lo vas a mostrar a tus profesores, tú vas a cambiar de opinión, te vas a dar cuenta de cuál es tu presupuesto y si te alcanza para aplicar a todas las universidades que querías, pero un poco la lista de universidades es donde vas a escribir a qué universidades y programas quieres aplicar, y vas a organizar tus tiempos, vas a ver cuáles son las fechas para aplicar para cada universidad, ya que estas cambian un poco, y también puedes anotar, por ejemplo, los requisitos, que también cambian dependiendo de cada universidad, y te va a servir muchísimo para organizarte. Luego hablamos sobre los exámenes estandarizados, que generalmente son 2. Primero es el GRE, que es un examen que consiste de 3 secciones, una sección cuantitativa, que es de matemáticas, una sección verbal, que es de vocabulario, y una sección escrita.
En realidad, en el doctorado en economía, lo más importante es la sección cuantitativa y hay que tener una muy buena calificación. Entonces, mucha gente tiene que repetir el examen, ya que es bastante difícil y es largo. Pero en la página, por ejemplo, hablamos de recursos sobre cómo prepararse, tips para el momento del examen y otras cosas. Luego, el examen de TOEFL es para demostrar tu dominio del inglés y también hablamos sobre cómo prepararse en la página de internet. Además de eso, hablamos de las cartas de recomendación, que como ya les mencioné antes, es un requisito de los más importantes y en general te piden 3 cartas. Al menos una de las cartas tiene que ser de un profesor que te conozca realmente muy bien y pues de eso hablamos en esta sección. Después hablamos sobre cómo estructurar tu currículum, qué tipo de cosas mencionar. Y también hablamos del Statement of Purpose, que es un ensayo de entre 2 y 3 páginas, en el que tiene por qué quieres estudiar un doctorado, por qué quieres estudiar un doctorado en esa universidad en específico, con qué profesores de esa universidad te gustaría trabajar, porque esa universidad querría cosas importantes. El Statement of Purpose es algo muy difícil de escribir porque es donde te tienes que vender. Realmente no es el lugar para ser modesto. En ningún lugar vas a hablar de ti como hablas en el Statement of Purpose. Y pues es un texto difícil que puedes como cultivar y que quede mejor si lo compartes con tus amigos, con tu familia, con tus profesores, porque puede ser que haya cosas muy importantes de ti que tú no sabías o que no te habías dado cuenta que podían muy bien de ti. Entonces, ese tipo de cosas es bueno compartirlo con gente que te conozca para incluirlo en tu statement. También es importante que contactes a personas que ya hayan aplicado antes al doctorado a ver si te pudieran compartir su statement of purpose para que te des una idea de qué tipo de cosas escribe la gente ahí y más o menos como cuál es el lenguaje que se utiliza. Pero de cualquier forma, nosotros escribimos un par de tips en la página. Además de eso, otro requisito que a veces es opcional es mandar un proyecto de investigación, como ya les había dicho antes. Nosotros en general recomendamos que mandes tu tesis. Y además tienes que mandar tus calificaciones traducidas al inglés, que pues hay que tomar en cuenta que la traducción cuesta, tienes que pagar por la traducción y también tarda un poco de tiempo en llegar. Y bueno, ahora les quiero platicar un poco de los costos. Antes de mostrarles un estimado, les quiero decir que los costos de aplicación es como el pago más grande que vas a hacer en todo el proceso. Como dijo Alan, una vez que mandes tus aplicaciones es el último pago que vas a tener que hacer. Todo lo demás, la universidad lo va a pagar. Por ejemplo, en los días de visita, si te invitan, te pagan el boleto. Y ya que entras en el programa, la colegiatura no la tienes que pagar y además recibes dinero para vivir. Y bueno, para no asustarlos, primero puse como un estimado bastante conservador que realmente no pasaría, pero para que se den una idea de qué tipo de costos hay durante el proceso. Este es un escenario de una persona que aplicó a 6 universidades y que solamente hizo el GRE una vez. No es muy realista aplicar a 6 universidades. En general, las personas aplican entre 10 y 20 universidades. Y más o menos les puse un estimado de cuánto costaría. Por ejemplo, cada intento del GRE cuesta $205, pero adicionalmente hay un pago de $27 por cada universidad a la que quieres enviar tus resultados. Entonces, eso es un costo que como que podrías no haber considerado de no haberlo sabido y que en el momento se tiene que pagar. Lo mismo pasa con el TOEFL. Además de los $180 del examen, se tienen que pagar $20 adicionales por cada universidad. Y luego, por ejemplo, ya que llenas toda tu aplicación y llegas al final y le vas a picar mandar, hay que pagar también algo. Y ese costo depende de la universidad, pero varía entre $75 y $140. Entonces, ya aquí puse un promedio de 100. Pero, por ejemplo, este es un costo que te puedes ahorrar si contactas directamente a las universidades y pides un fee waiver. No todas van a decir que sí, no todas van a contestar, pero vale la pena intentarlo. Y pues sí es algo que quita tiempo estar tratando de contactar a las universidades, entonces si lo puedes pagar no sería necesario, pero en caso de que sea una limitante a tu aplicación, sin duda lo puedes intentar. Además de esos puede haber otros costos que no consideras, por ejemplo el de traducir tus transcripts, o algunas universidades te piden que los mandes en físico, entonces por ejemplo envíos en DHL también son costos chiquitos pero que se suman y crecen bastante.
Entonces, por ejemplo, en este escenario podemos ver que a un tipo de cambio de más o menos 20 pesos, la aplicación costó 31,000 pesos. Entonces, sí es un costo importante. Ahora les quiero enseñar un escenario un poco más realista. Este es de una persona que aplicó a 13 universidades y tuvo que repetir el GRE 2 veces. Y como pueden ver, el costo de su aplicación ya aumentó a 56,000 pesos, que es casi el doble. Entonces, pues sí es un costo importante, sí es bastante caro, pero hay formas de reducirlo. Y además en la página hablamos sobre algunas becas a las que se pueden aplicar para ayudarte con este proceso de aplicación. O sea, que literalmente pagan el GRE, las aplicaciones, los materiales para estudiar del GRE y todas esas cosas. Entonces, solo es algo que hay que tomar en cuenta antes y planear bien. Y luego ahora les voy a hablar un poco cómo cambian estos requisitos para el Reino Unido. Por ejemplo, en la mayoría de los programas se necesita que apliques con una maestría o que apliques a una maestría y después al doctorado. Normalmente, si ese es el caso, entonces el doctorado dura 3 años, que a diferencia en Estados Unidos que dura 5 años, como nos platicó Alan. Además, en la aplicación te piden una propuesta de investigación que tiene que estar bastante bien elaborada, pero que no te va a obligar a hacer eso ya que entres. Solamente tiene que estar bastante bien, porque va a hablar de lo que quieres hacer en el doctorado, aunque realmente podrías hacer otra cosa. Mucha gente se queda con esa propuesta que hace al principio. Además de eso, las fechas de aplicación cambian y también se pueden usar agencias que te ayuden en el proceso y también de eso hablamos con más detalle en la página. Y pues realmente estos son los consejos generales. Finalmente les queremos decir que el doctorado en economía es uno de los muchos caminos para desarrollarte profesionalmente. No es el único, no es el mejor, es uno y nosotros queríamos compartir pues toda la información que tenemos para abrirles esta puerta de todas las opciones que tienen. Es un camino largo, pero también es factible para todos. Y si ya te decidiste aplicar, acércate a personas que hayan vivido ese proceso, aprende de su experiencia, aplica con alguien más. Si sabes de un amigo que está aplicando, se pueden apoyar, se pueden leer sus statements, acércate a los profesores que lean tu statement, que te platiquen, que te ayuden. Es un proceso bastante agotador y nada ayuda más que tener a gente que te rodee y que te apoye. Y bueno, finalmente les pedimos que cuando lo hayan logrado y entren a su doctorado, por favor compartan su experiencia con otros, así como nosotros lo estamos haciendo ahorita con ustedes, y tal vez nos pueden ayudar a mantener la página actualizada, porque obviamente todos estos consejos van a ir cambiando con el tiempo. Y pues muchísimas gracias por venir y ojalá les sirva mucho esta información. Sí, muchas gracias a todos. Yo solo quiero recalcar que queremos ayudarles y queremos hacer, si deciden aplicar al doctorado, que su experiencia sea mucho más fácil. Entonces, en nuestra página también pueden escribir un correo al que nos pueden escribir. Igual en la descripción de este video voy a dejar la cuenta de Twitter oficial del grupo que organizamos, donde también nos pueden seguir y ahí vamos a estar publicando más información. Y en lo personal también mi correo, mis mensajes directos en Twitter están abiertos. Si quieren podemos platicar cualquier cosa ya sobre como detalles sobre su aplicación. La verdad es que es un proceso mucho mejor si lo haces acompañado y si lo haces comunicándote con personas que ya han atravesado por él. Entonces, les deseo mucho éxito y ojalá los veamos por allá.